El cuarto de su padre olía a mentol y a sábanas, que llevaban semanas sin ver el sol. Marcos había entrado a limpiar, nada más. Barrer el polvo acumulado debajo de la cama, revisar que no hubiera comida olvidada, hacer lo que se hace cuando alguien se va al hospital y no queda claro. ¿Cuándo va a volver? Empujatro la escoba hacia el fondo y el palo golpetro. Algo que no era. El zacaló. Se agacha. Debajo de la cama, casi pegada a la pared, había una bolsa de plástico. Transparente, de esas que se usan para guardar documentos importantes. Dentro, un sobre blanco, tamaño carta, doblado en 3 partes, con una precisiatro que no era casual. Marcos lo sacatro sin apresurarse. En la parte delantera del sobre, escrito a mano con tinta azul y letra cursiva femenina, estaba el nombre de su padre. Horacio. Sin apellido, sin direxiatro, sin remitente impreso en ningún lado. Solo ese nombre, como si quien lo escribiatro supiera exactamente aquí ten. Deba llegar y no necesitara explicar nada más. El sobre estaba abierto y, cuando Marcos separa los 3 dobleces del papel, encontrar un membrete en la esquina superior. Una fecha de hace 6 meses. Su padre llevaba 3 meses internado. Alguien había puesto esa carta aja después de que saliase de esa habitación por última vez. Marcos sostuvo el papel sin leerlo. Lo que sentía, primero, no fue curiosidad, sino el peso especáfico de algo que no deberá existir. El papel era grueso, de buena calidad, y desprendía un olor d'ambil pero preciso, perfume floral, suave, a algo parecido al jasmán, una fragancia que no pertenecía a ningún rincón de esa casa. Volví a doblarlo en 3 partes, lo guardé dentro de la bolsa, y metía todo al bolsillo de su camisa, contra el pecho. Salía del cuarto sin barrer el resto, sin decirle nada a nadie, cargando en silencio una pregunta que ya no podía deshacer. ¿Quién era la mujer que conocía el nombre de su padre de esa manera? ¿Guardecá esa carta? ¿Y por cuá de alguien se había tomado el trabajo de esconderla con tanto cuidado? Tenía 24 años cuando firma Tre la renuncia a la beca y la metía Tre en un sobre que nunca envía a nadie. Su madre había muerto 2 años antes y su padre había empezado a aparecer en la ferretera con los ojos vidriosos antes del mediodía. No hubo una decisión dramática ni un momento de sacrificio consciente. Simplemente no subiatro al autobús que lo llevaba a otra ciudad. Durante 12 años abriatro la ferretera a las 7 de la mañana, cuando la calle toda va o la asfalto frao y las persianas de los vecinos segan bajas. Los viernes cerraba los libros de cuentas en la trastienda, bajo una lámpara de luz amarilla que parpadeaba cuando soplaba viento fuerte. Aprendía a hablar con proveedores, a estirar los plazos, a cubrir con sus propios ahorros los huecos que su padre dejaba sin explicación en los primeros años. El negocio no quebrá porque llega primero cada mañana y se fue último cada noche, 6 días. De cada semana durante más de una década. Los domingos preparaba arroz con pollo, lo acomodaba en el mismo recipiente de vidrio con tapa azul y caminaba las 8 cuadras hasta la casa de su padre. Se quedaba a comer aunque su padre mirara el plato en silencio, aunque no preguntara nada, aunque la conversación fuera apenas el ruido de los cubiertos. A 3 años, su padre le confesatre una deuda que había ocultado durante meses, un náuamero que borraba el margen de todo lo que habían construido juntos. No hubo pelea. Al escuchar calculá en silencio y 3 semanas después firmado los papeles para hipotecar su propio departamento en el 4º piso de la calle Miraflores. Solo le pidió una cosa a su padre, que firmara un papel reconociendo el préstamo, un documento sin membrete, redactado a mano en una hoja cuadriculada. La firma de su padre estaba torcida y apretada, como si la mano le hubiera temblado o hubiera dudado antes de terminar el trazo. Ese papel vivía dentro de una carpeta amarilla en el cajante inferior del escritorio de su casa, y era el único registro escrito de todo lo que había dado. El recipiente de vidrio con tapa azul
Estaba en su cocina, lavado seco, apoyado contra la pared del armario, listo para el próximo domingo. La enfermera lo dijo de paso mientras revisaba un tablero de notas en el pasillo del tercer piso. Le preguntatre si era familiar del seamor de la cama 4, y cuando él confirmatre, ella anotatre algo y mencioná que la seamora que vená los martes había llamado esa maánana preguntando por su estado. No respondía de inmediato. Se quedó parado frente a la puerta entreabierta, procesando esas palabras como si fueran en un idioma que casi conocía. No había ninguna seamora. No había nadie que visitara a su padre. Los martes, ninguna vecina, ninguna prima lejana de quien Al tuviera noticia. Entracó al cuarto con ese pensamiento. Pegado a la nuca. Su padre estaba sedado. Tenía las manos extendidas sobre la sábana blanca, los dedos ligeramente curvados, la cara hacia el techo con una expresión neutra que solo da el sueamo forzado. El monitor marcaba su ritmo en verde, estable, indiferente. Al acomodar la almohada sin pensarlo, el mismo gesto que había repetido docenas de veces en ese cuarto durante los últimos meses, y se sentado en la silla de plástico junto a la ventana. Espera, afuera. El tráfico de la tarde era un ruido sordo y lejano. Adentro, solo el pitido del monitor y el olor a desinfectante mezclado con el agua floral que alguien había puesto en el buratre. Cuando su padre abriado los ojos, tardatre unos segundos en enfocar. Lo mira, te define, son
De regreso al departamento, sacó una hoja de papel del cajatreo donde su padre guardaba las facturas sin abrir y escribía 3 líneas numeradas con un bolígrafo que apenas tenía tinta. No lo hizo en el teléfono, porque el teléfono podá apagarse, podá perderse, podá ser visto por alguien más. El papel era concreto y era suyo. Escribía 1. La carta. 2. Los libros de cuentas de la ferretera. 3. La seamora de los martes. Doblaba la hoja en 4 y la metía en el bolsillo delantero del pantalabdrón, donde podá sentirla al caminar. Tomátola la carta, la deslizado dentro de un sobremanila nuevo que encontrá en el mismo caja y escribía la fecha de hoy en la solapa con letra apretada y clara. La sellato creo con cinta adhesiva, no con saliva, como si necesitara que el gesto fuera irreversible y frao. Esa misma tarde tomato el colectivo hasta el local, con las llaves de la ferretera tintineando contra las del departamento en el bolsillo derecho. Levantate la persiana metálica con ambas manos, escuchate el ruido familiar del riel oxidado y entrácola. Encendía con la luz del fondo el tubo fluorescente que su padre nunca había cambiado y que tardaba 40 segundos en estabilizarse, parpadeando sobre las estanteras de tornillos y selladores. Abríate el archivero lateral, el mismo que olá a papel viejo y a aceite de máquina, y sacate las carpetas de contabilidad de los últimos 3 amos, una por una, apilándolas sobre el mostrador de madera. Empezate por el libro más reciente y fue retrocediendo mes a mes, buscando algo que no encajara con el ritmo normal de ingresos y egresos que él mismo había aprendido a leer desde los 16 amos. Lo encontráglo en el libro de hace 2 amos, en las páginas de enero, un retiro en efectivo sin concepto, anotado solo con una X en la columna de descripciatero. Pasar las hojas hacia adelante y encontrarlo otro en febrero, otro en marzo, siempre entre el primero y el cuarto dada al mes, siempre sin concepto, siempre con la misma letra inclinada de su padre. Contaglo 11 retiros en total, distribuidos a lo largo de 27 meses, y los fue ingresando uno por uno en la calculadora de escritorio, la misma de teclas amarillentas y desgastadas que usaba cuando era un adolescente haciendo deberes en el mostrador. El total que aparecíate en la pantalla verde lo obligate a soltar el bolígrafo. No era una cantidad pequeña que alguien podrá justificar con gastos menores o urgencias domésticas. Era suficiente para sostener a una persona durante más de 2 amos si esa persona sabía administrarse. Se queda parado frente a la calculadora sin moverla, sin apagarla, mirando el nanómero como si fuera a cambiar solo. Luego anotacl el monto al pie de la hoja doblada que llevaba en el bolsillo, debajo de los 3 puntos numerados, y subrayate la cifra 2 veces. Cerrate las carpetas, las devolviate al archivero en el mismo orden en que las había sacado, apagate la luz del tubo y bajate la persiana desde adentro antes de salir. Esa noche no llama a nadie, ni a su ta, ni al mágico de guardia para preguntar por su padre. Calentá algo en el microondas sin leer la etiqueta del envase y lo comíate de pie sobre la mesada de la cocina, mirando la pared de azulejos blancos con una grieta diagonal que él conocá de memoria. Cuando terminate, deja el recipiente en la pileta sin lavarlo y fue al cuarto. Antes de acostarse, doblate el papel con los 3 puntos numerados y la cifra subrayada, y lo puso debajo de la almohada. Tená ahora 2 piezas, la carta y los 11 retiros. Todavía no sabá cómo conectaban, pero sabá que el martes siguiente irá al hospital a las 10 de la mañana y esperará.
Durante 3 noches seguidas, el narrador se quedaba en la ferretera después de bajar la persiana metálica. Acomodaba los documentos sobre el mostrador de madera bajo la única lámpara que dejaba encendida, la del fondo, la que su padre usaba para revisar facturas los viernes. Tenía un cuaderno rayado de tapa negra que había sacado del cajatres del escritorio, sin pensarlo demasiado, como si siempre hubiera sabido que lo iba a necesitar. Escribía con letra apretada y vertical, una columna de fechas a la izquierda y una de montos a la derecha, con el nombre del proveedor en el centro. La caligrafía era la misma que usaba cuando estudiaba contabilidad de noche y necesitaba que todo le cupiera en media página. El café de la primera noche se enfría 3 sin que lo tocara. Simplemente no recortar que estaba aja, hasta que ya no tenía sentido tomarlo. El nombre que aparecía en los comprobantes de retiro era siempre el mismo. Distribuidora Coello. 4 amos de pagos mensuales puntuales como una cuota por montos que oscilaban entre los 800 y los 1.200 dólares. Buscad el número de RUC desde su teléfono apoyado en el mostrador con la pantalla brillando. En la penumbra del local Bacao, la empresa existía en el registro, pero la razón social correspondía a una persona natural, no a un negocio con direcciatero en comercial verificable ni con actividad declarada en el sector ferretero. Anotar el nombre completo del titular con mayúsculas en el cuaderno y lo subrayá 2 veces despacio sin levantar el bolígrafo del papel. El martes siguiente llegá a las 10 de la mañana, 1 hora antes de su horario habitual. Se sentara en una silla de plástico del pasillo del tercer piso, frente a la ventana que daba al estacionamiento, con un vaso de cafate de la máquina expendedora que tampoco terminara. A las 11:15 escuchaste el ascensor abrirse y vio salir a una mujer de unos 50 años, con un bolso de cuero cafate oscuro colgado del hombro. Caminaba con la familiaridad de alguien que conoce ese pasillo, que sabe dónde está cada sala sin necesidad de leer los letreros. Saludad a la enfermera del turno por su nombre de pila, con naturalidad, y entrad directamente al cuarto de su padre sin detenerse en recepción. El narrador contara los minutos desde su silla. 22. Cuando la mujer salías, tenía los ojos levemente enrojecidos y caminaba rápido hacia el ascensor, con la cabeza baja, como alguien que necesita llegar a otro lugar antes de que algo se le desborde. Esa tarde, sacada las cajas del archivo doméstico que había guardado en el cuarto trasero de la ferretera después de la muerte de su madre. Eran cajas que al mismo había sellado hace 15 años, con cinta cafáter y letra de marcador negro, y que nunca había vuelto a abrir porque no había tenido razón para hacerlo. Dentro estaban los documentos de la herencia, el inventario de bienes de la sociedad conyugal, las escrituras del terreno que su madre había heredado de sus propios padres. Revisar cada hoja con la misma metodología de las noches anteriores, despacio, sin saltarse nada. Fue en la tercera caja donde lo encontrás, una carta notarial que modificaba la titularidad de ese mismo terreno, con la firma de su padre al pie, fechada 3 años después de la muerte de su madre. El narrador la dejatre sobre el mostrador, la mirar un momento sin tocarla más, y cerrar el cuaderno despacio, con la palma de la mano como si necesitara un segundo antes de escribir lo que acababa de entender. Esa noche buscate el nombre en el directorio mercantil desde la computadora de la sala, con la pantalla. Como única luz del cuarto, distribuidora Coello apareció registrada hace 4 años, con un capital inicial modesto y una dirección en el que corresponda a un local de papelera en el centro. Llámate a Mauricio al día siguiente, con el pretexto de una consulta sobre deducciones fiscales de un negocio pequeño, sin dar nombres todavía. Mauricio, tarda 2 días. Cuando devolvíate la llamada, habláte despacio, eligiendo cada palabra como quien camina sobre piso mojado. Le dijo que la empresa había recibido pagos regulares durante 4 años, siempre desde la misma cuenta, siempre. El mismo monto mensual, sin variaciones. El narrador anotó el número en el cuaderno rayado que había comprado. En una farmacia, el mismo que usaba para las cuentas de la ferretera. Entonces buscad el nombre de verá Trínica Salcedo en los registros notariales públicos que en ese departamento se podrán consultar en línea sin contraseama.
Aparecíate en un documento de compraventa fechado hace 6 años, copropietaria de un apartamento de 2 habitaciones en el sur de la ciudad junto a Horacio Medrano. Le yace el apellido de su padre 3 veces seguidas. Como si la repeticiaten pudiera cambiar lo que deca. Anotá la direcciaten debajo del número de la empresa. Subrayatres la fecha con una línea recta y cerratre, la computadora. Esa misma tarde manejatre hasta el edificio de fachada beige que apareca en el mapa, estacionatre al otro lado de la calle y no bajatre del auto. Habá plantas en el balcatre del segundo piso y luz detrás de una cortina delgada que se movía una vez, aunque pudo haber sido el viento. Permanecía a varios minutos sin tocar el timbre, sin sacar el teléfono, mirando la fachada como quien intenta memorizar algo que preferirá olvidar. De regreso, con el motor encendido y las manos todavía en el volante, abriatre el cuaderno y sumatre en silencio. El valor estimado del apartamento, más los retiros acumulados durante 4 años, daba un número que conocía bien porque lo había vivido en carne propia. Era casi exactamente lo mismo que le había puesto como garantá cuando firmate la hipoteca de su departamento el mismo mes en que su padre firmaba otra escritura en otra notará, en otra parte de la ciudad. Llamatre a Sutá un martes por la tarde, cuando el sol todavía entraba oblicuo por la ventana. De la ferretera y acá brillar el polvo suspendido en el aire. No fue al grano de inmediato. Preguntado por su salud, por los hijos, por una god nincherú que ella había mencionado en Navidad y que nunca terminatere de arreglarse. Solo después, con una voz que hace el mismo ensayá 3 veces antes de marcar, deslizá el nombre como si fuera un detalle menor. Una proveedora que apareca en facturas antiguas, alguien llamada Vera Inica, cuyo apellido no lograba descifrar en los archivos. La tara no respondía ahí de inmediato. Hubo un silencio. Que durates exactamente lo suficiente para decirlo todo sin abrir la boca. Luego dijo que no, que ese nombre no le deca nada, que su hermano siempre manejaba los proveedores por su cuenta. Agradecía, dijo. Que no era importante, y colgato con cuidado, como si el teléfono fuera frágil. Se quedato un momento, con la mano todavía sobre el aparato, mirando la pared donde colgaba el calendario de la ferretera con la fecha de esa semana encerrada en un cálculo rojo que él mismo había trazado. Abríase el cuaderno, rayado en la página donde estaban las 3 listas y escribía treu, una sola palabra al margen, con letra pequeama y sin subrayarla. Saba a cerrape el cuaderno. Lo puso debajo del mostrador junto con el sobre de documentos y la libreta de cheques, y fue a buscar la escoba porque el piso de la ferretera acumulaba serrán desde la mañana. Barría todo despacio, con movimientos regulares, dejando que el ruido de las cerdas contra el cemento llenara el espacio donde antes había silencio. No había ninguna pregunta pendiente. El caso estaba completo y Ato lo sabía, y esa certeza pesaba más que cualquier cosa que hubiera encontrado debajo de la cama de su padre. El domingo por la mañana llega Treu a la casa de su padre sin avisar, con la carpeta azul, bajo el brazo y las manos secas. Su padre estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de café y el periódico doblado en cuartos como siempre. Lo saludó con normalidad, se sentó frente a Eje y colocó la carpeta sobre la mesa sin abrirla todavía. Espera Eje a que su padre terminara de beber, a que dejara la taza sobre el platillo, con ese pequeño golpe de porcelana que hace, conocá de toda la vida. Entonces abríafe la carpeta y sacafe, primero la carta, la misma que había encontrado doblada en 3 bajo el colchá, con la tinta corrida en una esquina. La puso frente a su padre, sin decir nada, solo la deslizó sobre la madera como si fuera un documento que necesitara firma. Su padre la miró, y en ese segundo su cara hizo algo que ninguna explicación podrá. Borrar. Reconocíate el papel antes de leerlo. Después sacate las 2 facturas con los montos alterados. Las colocate alineadas junto a la carta, y encima puso la hoja con las 3 líneas que al mismo había escrito en la ferretera. Su padre no levantaba la vista del mantel. El silencio en esa cocina no era vacó,
Tená el olor del cafase enfriándose y el sonido del refrigerador zumbando contra la pared. Al no preguntarse nada, no acusase nada, simplemente mantuvo las manos quietas sobre la mesa y esperaba, porque ahora el peso estaba del otro lado. El padre firmatre los documentos sin levantar la vista del mostrador, con la mano que le temblaba ligeramente sobre el bolígrafo azul. No hubo gritos, no hubo golpes sobre la madera, solo ese silencio denso que se instala cuando algo que estuvo en pie durante años finalmente cede. El hijo recogía las hojas firmadas y las doblaba con cuidado, como si fueran frágiles, aunque ya no lo eran. Su padre se puso el saco despacio, abotonatre el botatren del centro, con los dedos torpes de un hombre que no sabe bien a dónde va a ir. Saliato por la puerta trasera de la ferretera, la misma por la que había entrado durante 40 años, y el pestillo sonante con un clic suave, casi discreto. El hijo se queda parado frente al mostrador vacó y escuchate cómo los pasos se alejaban por el pasillo de cemento, sin que nadie los llamara de vuelta. El olor a aceite de máquinas y a cartán viejo segar, siendo el mismo de siempre, como si el cuarto no supiera todavía lo que acababa de ocurrir. Fue hasta el taburete donde su padre acostumbraba sentarse cada mañana con el café y lo miraba un momento. Antes de no sentarse en aquel, apagatre la luz del fondo, la que zumbaba levemente desde acá meses, sin que nadie la reemplazara, y el zumbido desaparecía por primera vez. Acomodá el bolígrafo azul dentro del cajátoro de las facturas y cerrázlo. El cajátoro con la palma de la mano, sin fuerza, solo para que quedara cerrado. Afuera, la calle seguía con su ruido habitual de camiones y voces lejanas, ajena por completo a lo que había cambiado adentro. Se sentado en el suelo, con la espalda contra el mostrador, y sostuvo los documentos firmados sobre las rodillas mientras esperaba sentir algo concreto que todavía no llegaba. Al día siguiente de hablar con su ta, Marcos se levantaries antes de que amaneciera y fue directo a la ferretera. Abriace la persiana metálica con ambas manos. Escuchace el golpe seco del metal contra el techo y sin teatro, el olor a aceite y madera que siempre había estado. Ajá. Sacatro una libreta nueva. Del cajatro del mostrador, la misma donde su padre anotaba los pedidos y empezatro a escribir números. Calculatro. El inventario real, lo que entraba, lo que salía, lo que faltaba desde acá meses sin que nadie lo hubiera nombrado. Llamatro al proveedor de tornillera a las 8 de la mañana y negociatro un plazo de pago distinto, uno que él mismo entendiera y pudiera cumplir. Por primera vez firmase un documento con su propio nombre en el encabezado, sin el apellido de su padre antes que el suyo. Reorganiza el almaca, de atrás, movía cajas, etiquetace estantes con letras grandes y legibles, tirace lo que llevaba a unos ocupando espacio sin servir para nada. Al mediodía comía un sándwich sentado en el taburete del mostrador, mirando la calle desde adentro, sin esperar que nadie llegara a decirle cuáse hacer. Esa tarde llamate a un contador joven que le habían recomendado en el barrio y acordaron verse el jueves con todos los papeles sobre la mesa. No era entusiasmo lo que sentaba, era algo más parecido a la firmeza, a saber que el piso estaba aunque crujiera. Antes de cerrar, barriete el local de adelante hacia atrás, como siempre lo había hecho su madre cuando él era chico y la ferretera todavía era de los dos. 3 semanas después de que su padre firmara los documentos, Rodrigo abriatré la ferretera una hora antes de lo habitual. No hubo una razón particular. Simplemente se levantó antes de que sonara el despertador y ya no pudo quedarse en la cama. Preparatro el café en silencio, escuchatro como el agua herba y sintiz que ese ruido ordinario le pertenecía de una manera nueva. Cuando corríace la persiana metálica, la luz de la maámana entrade entera, sin pedir permiso, y barríace el mostrador de madera oscura de punta a punta. Acomodar los rollos de alambre en el estante del fondo, ordenar los tornillos por medida y encontrar en ese orden algo parecido a la calma.
A media mañana llegate don Aurelio, el vecino del local de enfrente, a pedirle un metro de cadena galvanizada para asegurar su portá. Rodrigo cortá la cadena, la pesá, cobratre el precio justo. Y cuando don Aurelio se fue, se dio cuenta de que había sonreado sin esfuerzo. Era la primera vez en meses que una transacción simple le dejaba algo bueno en el cuerpo. Algo limpio que no cargaba historia detrás. A medio da contatre la caja. Los números eran modestos, pero eran suyos, sin deuda oculta, sin firma que los comprometiera con otro destino. Sacad de la libreta donde anotaba los gastos y escribiatre la fecha con el mismo bolígrafo azul que su padre había usado para firmar la cesiatre. No lo hizo como un acto simbólico, simplemente era el bolígrafo que tenía a la mano, y sin embargo el detalle lo detuvo un segundo. Lo giratre entre los dedos, lo miratre, y luego siguiatre escribiendo porque ya había decidido que las cosas del pasado podán existir sin paralizarlo. Esa tarde, cuando cerratre la persiana y el ruido metálico resoná en la calle Bacá, supo que algo pequeño pero definitivo había cambiado de lugar. Fue un miércoles sin nada especial, cuando algo dentro de Amel empezaba a acomodarse en su lugar correcto. Había abierto la ferretera a las 8 como siempre, había barrido el mismo polvo de siempre, había acomodado los tornillos en sus cajones de siempre. Pero esa mañana, al colgar el letrero de abierto, nota lo hizo sin el peso habitual en el pecho. No fue un alivio grande ni dramático, fue apenas eso, un peso que ya no estaba. La tal le había dicho algo en esa llamada del martes, que siguió dando vueltas en su cabeza durante días, algo sobre su madre, sobre cómo ella también cenaba. Aprendido a cargar cosas que no eran suyas. Al pensato en eso mientras atendía a un cliente que necesitaba bisagras para una puerta vieja, y por primera vez en meses escuchatro la conversación entera sin que su mente se fuera a la carta. Al nombre escrito a la firma de su padre. En media mañana, sacatro la carta del cajatro donde la había guardado después de los documentos y la puso. Sobre el mostrador, boca arriba, sin doblarla. La mirá con momento, el papel amarillento, la tinta corrida en una esquina, la letra apretada de alguien que escribía con urgencia y con miedo. Ya no sentía del ardor en la garganta que sentía antes cada vez que la vea. Sintía algo más parecido a la distancia que da el tiempo, no indiferencia, sino perspectiva, como cuando uno se aleja de un edificio y por fin puede ver su forma completa. Doblá la carta con cuidado, la metía en un sobre pequeño de Manila que sacá del segundo cajá, y escribía encima, con su letra, una sola palabra que solo ella entendía. La guardá al fondo del mismo cajá, donde guardaba las facturas viejas y las garantías de herramientas que ya nadie reclamaba. No era olvido, era un lugar distinto dentro de AL, uno donde la carta pueda existir sin quemarlo todo. Fue un sábado de octubre, cuando Rodrigo encontró la carta otra vez. No la había buscado. Estaba ordenando el cajatro zen del escritorio de su cuarto, separando facturas viejas de manuales que nadie leerá, y estaba. El sobre, el mismo papel amarillento, la misma letra apretada de su padre, el mismo borde doblado que hace mismo había doblado aquella noche bajo la cama. Lo sostuvo en la mano sin abrirlo, ya sabía. Cada palabra que contenía. El olor del papel era seco, casi polvoriento, como madera vieja o como el fondo de los cajones de la ferretera, donde se guardan las cosas que nadie pide, pero nadie tira. Rodrigo se sentate en el borde de la cama y lo dejatre sobre sus rodillas un momento, sin apurarse. Pensatre en la maánana que lo encontrá, en el frau del piso, en cátremo la luz entraba. Sesgada por la ventana, y Ángel no sabía todavía cuaje estaba a punto de leer. Pensaje en todo, lo que ese papel había movido, los dadas sin dormir, las conversaciones que nunca imaginá tener, la firma de su padre sobre los documentos, el silencio que seguían y que, con el tiempo,
dejátelo de sentirse. Como derrota. Caminate hasta la cocina, encendiate el quemador y sostuvo el sobre la llama con los dedos firmes. El papel tarda un momento en prenderse y cuando lo hizo, ardía rápido y parejo, sin resistencia. Rodrigo los soltatos sobre el fregadero de acero y vio Campomo el fuego con su mala letra de su padre, las palabras que lo habían partido, la prueba de algo que ya no necesitaba conservar para saber qué había ocurrido. Queda con un rectángulo de ceniza gris que se deshizo cuando él abría el grifo. El agua se llevátelo todo por el desagatro sin drama, sin ruido. Rodrigo secatro el fregadero con un trapo. Lo colgá en su gancho y abría la ventana para que saliera el olor a humo. Afuera, la mañana se va igual que antes. El mismo cielo blanco de octubre, los mismos techos, el mismo ruido. Lejano de la calle que no había esperado nada de Afel. No sentía felivio, exactamente. Si te gustaron estas historias, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte las próximas. Gracias por acompañarnos.